Conoce su voz. Es ese susurro en tu mente justo después de un éxito que te dice, no fue para tanto. O es ese grito ensordecedor que te defiende en una discusión, necesitando tener la última palabra a cualquier precio. Es la punzada de envidia que sientes al ver el logro de un amigo. Es el pánico que te invade ante una crítica. Es la necesidad de contar tus buenas acciones para que no pasen desapercibidas. Esa voz, ese impulso, ese tirano, es tu ego. Hemos aprendido a confundirlo con la confianza, con la autoestima, con la ambición. Creemos que es el motor que nos impulsa a ser mejores, pero es una de las grandes mentiras que nos contamos. El ego no es tu aliado, es un rey frágil y paranoico sentado en un trono de cristal. Vive del aplauso externo, se aterroriza ante el juicio y te condena a una vida de comparación y ansiedad constantes. La verdadera confianza, la que buscaban los estoicos, es silenciosa, serena e interna. No necesita un trono, porque es la montaña misma. Este video es un manual de destronamiento. Es una guía magistral para aprender a identificar, entender y finalmente domar a ese tirano interior. A lo largo de 10 lecciones profundas, te daré las herramientas que los sabios utilizaron para desmantelar la frágil construcción del ego y reemplazarla con una autoestima sólida como una roca, basada en la virtud y en una paz que nadie te puede quitar. Si estás listo para dejar de ser el súbdito de tu ego y convertirte en el soberano de tu propia mente, este viaje es para ti. Lección 1. El falso rey. ¿Qué es realmente el ego y cómo se disfraza de confianza? ¿Has notado cómo se disfraza? El ego es un maestro del engaño. Se presenta a sí mismo como tu mayor fan, como tu defensor. Te dice que mereces más reconocimiento, que tu opinión es la más importante, que eres especial. Se envuelve en la bandera de la autoconfianza y la ambición. Pero bajo esa capa brillante, la herida del ego es la inseguridad. Es un pozo sin fondo de necesidad. Vive con un miedo constante a no ser suficiente, a ser invisible, a ser ordinario. La falsa solución es obedecer a sus demandas. ¿Crees que si alimentas al ego con más logros, más reconocimiento y más victorias, finalmente se sentirá satisfecho y te dejará en paz? Pero es todo lo contrario. Cuanto más lo alimentas, más grande y hambriento se vuelve. Te empuja a una carrera sin fin por la validación externa, donde cada victoria es solo una alivio temporal antes de que la ansiedad por la siguiente comience de nuevo. El principio estoico es la diferenciación radical. La verdadera confianza estoica nace del interior. Es la calma que proviene de saber que tu carácter es sólido y que actúas de acuerdo a tus valores. No necesita aplausos. El ego, en cambio, es 100% externo. Es el ruido que haces para convencer a los demás y a ti mismo de tu valor. La confianza es serena. El ego es ruidoso. La historia de Alejandro Magno y Diógenes lo ilustra a la perfección. Alejandro, el conquistador del mundo, se acercó al filósofo que vivía en un barril y desde la cima de su ego le ofreció cualquier cosa que quisiera. Su poder dependía de su capacidad de dar. Diógenes, desde una confianza absoluta que no necesitaba nada del exterior, simplemente respondió: «Apártate, que me tapas el sol». Demostró que el hombre que no necesita nada del exterior es más poderoso que el hombre que lo posee todo. Ahora, una visualización. Imagina que la confianza es un roble, con raíces profundas y un tronco macizo. Su fuerza proviene de su interior. No necesita gritar «soy un roble» para hacerlo. Simplemente es. El ego es una enredadera que crece sobre ese roble. No tiene fuerza propia. Necesita trepar, aferrarse al roble y a todo lo demás para sentirse alto.
Su altura es una ilusión que depende enteramente de otros. Como práctica, durante un día, conviértete en un detective del ego. Observa tus propios pensamientos y acciones. Cuando sientas una fuerte emoción, ira, orgullo, envidia, pregúntate, ¿está hablando mi confianza o está hablando mi ego? ¿Busco la virtud o busco la validación? Simplemente observa sin juzgar. Comenta, busco la confianza real, si estás listo para dejar de alimentar al falso rey. Lección 2. El combustible del ego. La adicción a la aprobación externa. El ego es un adicto y su droga es la aprobación de los demás. Esta adicción es la herida más común de la era moderna. Se manifiesta como una necesidad constante de chequear el teléfono en busca de me gusta, como la ansiedad de decir algo ingenioso en una conversación, o como el impulso de adaptar tus opiniones para encajar en un grupo. Tu estado de ánimo se convierte en un reflejo directo de la opinión ajena. La falsa solución es volverte un experto en conseguir esa droga. Aprendes a ser complaciente, a decir lo que la gente quiere oír. Te conviertes en un curador de tu propia imagen, mostrando solo las partes de tu vida que crees que generarán admiración y envidia. Vives en una actuación constante, y el agotamiento de esa actuación es el precio que pagas por cada pequeña dosis de validación. El principio estoico es la autosuficiencia emocional. El sabio practica la indiferencia hacia los externos indiferentes, y la opinión de la multitud es el más indiferente de todos. Como decía Marco Aurelio, la ambición significa atar tu bienestar a lo que otras personas dirán o harán. La cordura significa atarlo a tus propias acciones. Tu trabajo no es ser aplaudido, es ser virtuoso. El aplauso es un eco agradable, pero irrelevante. La historia de un gladiador novato en la antigua Roma es una buena metáfora. En sus primeras luchas, estaba obsesionado con el rugido del público. Si lo aclamaban, luchaba bien. Si lo abucheaban, su miedo lo paralizaba. Un día su viejo entrenador le dijo: «El pulgar del César y el rugido de la plebe están fuera de tu control. Lo único que controlas es cómo manejas tu espada y tu escudo. Lucha para ellos y morirás como un bufón. Lucha para ti, para tu propia excelencia, y morirás como un guerrero». Ahora, una visualización. Imagina que tu autoestima es un cubo de agua. El egoísta intenta llenar su cubo con una cuchara, recogiendo las pequeñas gotas de validación que los demás le dan. Es un trabajo agotador, interminable, y el cubo nunca está lleno. El estoico ignora las cucharas de los demás. En su lugar, se dedica a cavar su propio pozo interior hasta que encuentra un manantial inagotable de autorrespeto. Su cubo no solo está lleno, sino que rebosa. Como práctica, realiza un pequeño acto de desintoxicación de la validación. Publica algo que consideres valioso o haz algo bueno por alguien de forma completamente anónima. Entrénate para encontrar la satisfacción en el acto mismo, no en su reconocimiento. Si has sentido el agotamiento de vivir para el aplauso, escribe: «Mi valor es mío». Lección 3. La voz del tirano. Identificando tus patrones de pensamiento egocéntricos. Escucha con atención tu monólogo interior. La herida del ego se manifiesta como una voz incesante que narra el mundo desde una perspectiva radicalmente egocéntrica. No solo te sientes el protagonista de tu película, sino que crees que eres el protagonista de la película de todos los demás. Analizas cada interacción en términos de cómo te afecta a ti, cómo te hace ver a ti, qué significa para ti. La falsa solución es creerle a esa voz.
Das por sentado que su perspectiva es la única y la verdadera. Si alguien te critica, tu ego grita. Es un ataque personal. Si alguien tiene éxito, tu ego susurra. Eso te deja en mal lugar a ti. Vives en el centro de un universo dramático que tú mismo has creado, sin darte cuenta de que la mayoría de la gente está demasiado ocupada viviendo en el centro de su propio universo, como para pensar tanto en ti. El principio estoico es la despersonalización. Es el acto de dar un paso atrás y observar las situaciones sin poner tu yo en el centro de todo. El sabio se esfuerza por ver los eventos de forma objetiva, no como un drama personal. Entiende que las acciones de los demás, en el 99% de los casos, son un reflejo de sus propias luchas, miedos y deseos, no una reacción a los tuyos. La historia de un hombre que caminaba por un sendero estrecho en la montaña es un buen ejemplo. De repente, una barca que venía río abajo chocó violentamente contra la suya. Se enfureció, listo para gritarle al incompetente que la manejaba, pero al mirar de cerca se dio cuenta de que la barca estaba vacía. Simplemente se la había llevado la corriente. Su ira se disipó al instante. ¿No había un otro a quien culpar? A menudo las ofensas de los demás son solo barcas vacías. Ahora, una visualización. Imagina que estás viendo una obra de teatro. Tu ego es un actor que insiste en estar siempre en el centro del escenario, bajo el foco principal. Cree que cada línea del guión, cada acción de los otros actores es sobre él. Ahora imagina que, como director de la obra, le pides a ese actor que se vaya a una esquina del escenario, a observar. Desde ahí se da cuenta de que hay toda una historia desarrollándose, de la que él es solo una pequeña parte. Como práctica, la próxima vez que te sientas ofendido o atacado personalmente, hazte esta pregunta. ¿Y si esto no tuviera nada que ver conmigo? ¿Qué otra posible explicación podría haber para el comportamiento de esta persona? Intenta encontrar al menos 2 explicaciones que no te involucren a ti. Comparte, si te atreves, cuál es la frase favorita de tu ego. Lección 4. La perspectiva cósmica. La vista desde arriba para reducir tu ego. El ego prospera en un mundo pequeño. La herida es una falta de perspectiva. Tus problemas, tus logros, tus fracasos se sienten gigantescos porque tu universo mental es diminuto. ¿Crees que tu ascenso en el trabajo o esa discusión con tu pareja son eventos de una importancia monumental porque has olvidado la inmensidad del lienzo en el que se pintan? La falsa solución es, irónicamente, enfocarte aún más en tu pequeño mundo. Intentas controlar cada detalle de tu vida, optimizar cada minuto, analizar cada interacción, creyendo que si gestionas perfectamente tu pequeño reino, encontrarás la paz. Pero es como ser el rey de un grano de arena en una playa infinita. Es una soberanía insignificante. El principio estoico es la expansión radical de la perspectiva. Es la práctica de la vista desde arriba, amada por Marco Aurelio. Es el acto de alejar el zoom mental de tu vida hasta que tus preocupaciones personales se reduzcan a su tamaño real. Esta práctica no busca hacerte sentir insignificante, sino liberarte del peso de tu propia y exagerada importancia. La historia de los astronautas que vieron la Tierra desde la Luna, el llamado Overview Effect, efecto perspectiva, es el ejemplo moderno perfecto. Hombres que habían sido entrenados en la competencia y el ego, al ver nuestro planeta como una frágil y diminuta canica azul suspendida en la inmensidad del vacío, experimentaron una transformación espiritual. Sus egos, sus nacionalidades, sus preocupaciones personales se disolvieron ante la majestuosidad de la realidad. Ahora, una visualización. Siéntate cómodamente. Imagina que empiezas a flotar, elevándote por encima de tu cuerpo. Ves la habitación, luego tu casa, tu barrio. Sigues subiendo. Ves tu ciudad como una mancha de luces, luego tu país,
La Tierra se revela como un globo giratorio. Te alejas más, pasando la Luna, los planetas, hasta que nuestro Sol es solo una estrella más entre miles de millones en la Vía Láctea, y nuestra galaxia un punto de luz entre miles de millones de otras galaxias. Ahora, desde esta vasta y silenciosa perspectiva cósmica, intenta encontrar ese problema que tanto te preocupaba hace unos minutos. Como práctica, dedica tiempo a conectar con lo inmenso. Sal por la noche y mira las estrellas. Ve a la orilla del mar y contempla el océano. Sube una montaña y observa el valle. Usa la naturaleza como un recordatorio de tu verdadera escala. Comenta: soy parte de algo más grande, si esta idea resuena contigo. Lección 5. El entrenamiento con insultos. ¿Cómo usar la crítica para fortalecerte? Sientes el aguijón de la crítica. La herida es la fragilidad de un ego que no soporta ser desafiado. Una palabra negativa, un comentario sarcástico o una crítica constructiva pueden arruinar tu día. Tu paz interior es tan delicada que cualquier opinión externa puede romperla en 1000 pedazos. La falsa solución es construir una muralla defensiva. Te vuelves reacio a las críticas, te rodeas solo de gente que te adula y atacas a cualquiera que se atreva a señalar un defecto. O, por el contrario, evitas cualquier situación donde puedas ser juzgado, renunciando a oportunidades de crecimiento por miedo a la evaluación. El principio estoico es ver la crítica no como un ataque, sino como un entrenamiento. El sabio no le teme a la crítica, la utiliza. Epicteto enseñaba que si alguien habla mal de ti, tienes 2 opciones. Si lo que dice es verdad, no tienes por qué enfadarte, simplemente te ha señalado un defecto que debes corregir. Si lo que dice es falso, tampoco tienes por qué enfadarte, simplemente ha demostrado su propia ignorancia. En ningún caso, la ira es una respuesta racional. La historia de un maestro de artes marciales que enviaba a sus mejores estudiantes a entrenar durante un mes en el dojo de un rival, conocido por su estilo agresivo y sus insultos constantes, es un gran ejemplo. Los estudiantes volvían no solo siendo mejores luchadores, sino con una calma y una fortaleza mental inquebrantables. El maestro les había enseñado que el verdadero oponente no era el rival, sino su propio ego. Ahora, una visualización. Imagina que tu carácter es una espada. La adulación y la comodidad son como mantener la espada en una funda de terciopelo. La protegen, pero nunca la afilan. La crítica, en cambio, es la piedra de afilar. El proceso es incómodo, genera chispas y fricción, pero es el único proceso que puede darle a tu espada un filo cortante y un brillo duradero. Como práctica, la próxima vez que recibas una crítica, justa o injusta, resiste el impulso de defenderte. Haz una pausa y pregúntate con honestidad: ¿hay un 1% de verdad en esto que pueda usar para mejorar? Y si no hay nada de verdad, practica la indiferencia reconociendo que la opinión de la otra persona es solo ruido. Escribe: la crítica es mi entrenadora, si te comprometes a ver el próximo insulto como una oportunidad. Lección 6. El placer de estar equivocado. El ego como enemigo del aprendizaje. Estás en medio de una discusión y te das cuenta, con una certeza incómoda, de que estás equivocado. La herida es el pánico que siente tu ego en ese momento. Admitir el error se siente como una humillación insoportable, una derrota pública. Tu identidad parece estar en juego. La falsa solución es redoblar la apuesta. En lugar de admitir el error, buscas argumentos más rebuscados, atacas a la otra persona, cambias de tema. Prefieres defender una mentira a costa de la verdad antes que sufrir la herida narcisista de decir: me equivoqué. Al hacerlo,
ganas una pequeña y pírrica batalla para tu ego, pero pierdes la guerra por la sabiduría. El principio estoico es que el aprendizaje solo puede ocurrir en el terreno de la humildad. El ego es el mayor enemigo del conocimiento. La necesidad de tener siempre la razón te impide descubrir cuándo estás equivocado, que es el único momento en el que puedes aprender algo nuevo. El sabio no solo acepta la posibilidad de estar equivocado, la celebra. Como decía Epicteto, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. La historia de un gran científico que pasó 10 años desarrollando una teoría compleja es un buen ejemplo. Un día, un joven estudiante le presentó una evidencia que refutaba completamente su trabajo de una década. Sus colegas esperaban una reacción de ira y negación. En lugar de eso, el viejo científico miró los datos, se quedó en silencio por un momento y dijo: «Fascinante. Parece que he estado equivocado todo este tiempo. Gracias. Ahora tenemos algo nuevo que aprender». Ahora, una visualización. Imagina que tu conocimiento es una biblioteca. El egoísta cree que su biblioteca ya está completa. Se dedica a pulir los lomos de los libros que ya tiene y a defenderlos de cualquier libro nuevo que pueda contradecirlos. El sabio, en cambio, sabe que su biblioteca siempre tendrá estanterías vacías y siente una alegría inmensa cada vez que encuentra un libro nuevo, una nueva idea, una corrección para añadir a su colección. Como práctica, en la próxima discusión trivial en la que te des cuenta de que estás equivocado, haz lo impensable. Detente, sonríe y di las palabras mágicas. Tienes razón, no lo había visto de esa manera. Gracias. Siente el poder y la ligereza que hay en soltar la necesidad de ganar. Si estás listo para aprender más que para ganar, comenta: elijo la sabiduría. Lección 7. Acciones silenciosas, carácter ruidoso. Hacer el bien sin necesidad de crédito. Hay un hambre insaciable en querer parecer bueno. La herida del ego es la necesidad de que tus buenas acciones, tu generosidad, tus sacrificios sean vistos, reconocidos y aplaudidos. Si haces algo bueno y nadie se entera, una parte de ti siente que el acto no ha contado, que ha sido un desperdicio. La falsa solución es la virtud performativa. Te aseguras de que tus actos de caridad sean visibles en redes sociales. Cuentas tus sacrificios a los demás para generar admiración o incluso culpa. Tu generosidad se convierte en una transacción donde das con la expectativa de recibir algo a cambio. Reconocimiento. El principio estoico es que la virtud es su propia recompensa. El sabio realiza la acción correcta por el simple hecho de que es la acción correcta, no por el aplauso que pueda generar. Como decía Marco Aurelio, comparando a una persona virtuosa con una vid que da uvas. Una vid produce uvas y no busca más recompensa. Un hombre bueno no pide nada a cambio. Ha hecho el bien y eso es suficiente. La historia de un hombre rico que donó una gran suma para construir un hospital y exigió que su nombre fuera grabado en letras de oro en la fachada. Y la historia de una anciana pobre que cada día, en silencio, dejaba una pequeña flor en la puerta de sus vecinos enfermos. El primero buscaba el reconocimiento, la segunda simplemente el bien. La pregunta estoica es: ¿quién de los dos tenía un carácter más rico? Ahora, una visualización. Imagina que cada buena acción que realizas es una semilla que plantas. El egoísta necesita plantar su semilla en la plaza pública a la vista de todos, esperando que lo aplaudan por ser un buen jardinero. El sabio planta sus semillas en silencio, en lugares olvidados. No busca el crédito. Su única satisfacción es saber que, gracias a sus actos silenciosos, un bosque está creciendo en algún lugar. Como práctica, esta semana realiza un acto de bondad de forma completamente anónima.
paga el café de la persona que va detrás de ti en la fila y vete antes de que se dé cuenta. Deja una donación sin poner tu nombre. Haz algo bueno sin ninguna posibilidad de recibir crédito por ello. Siente la satisfacción pura que nace del acto en sí mismo. Comparte un gracias a alguien que te ayudó en silencio sin buscar reconocimiento. Lección 8. La humildad magnética. El poder de la verdadera confianza. En un mundo que valora el ruido, la humildad parece una debilidad. La herida del ego es la creencia de que, para ser respetado, debes proyectar una imagen de superioridad. Debes ser el que más sabe, el que tiene más éxito, el que tiene la vida más interesante. La falsa solución es la arrogancia. Dominas las conversaciones, desprecias las opiniones de los que consideras inferiores y te pasas la vida inflando tu propia importancia. Crees que esto genera respeto, pero en realidad genera miedo o resentimiento. La gente no te sigue, te soporta. El principio estoico es que la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos. No es una falta de confianza, sino una confianza tan sólida que no necesita demostrar nada. La persona verdaderamente sabia y fuerte no necesita ser el centro de atención. Su calma y su capacidad de escuchar a los demás son las que, paradójicamente, la convierten en la persona más magnética de la habitación. La historia de un viejo general que visitaba el campamento de un joven y arrogante capitán. El joven capitán no paraba de hablar de sus propias victorias y estrategias. El viejo general escuchó pacientemente durante 1 hora. Al final, el capitán le preguntó: «¿Y usted, general, qué gran lección puede darme?». El viejo general sonrió y dijo: «Ya te la he dado. Te he enseñado a escuchar». Ahora, una visualización. Imagina que estás en una conversación. Tu ego es un foco de luz brillante que siempre apunta hacia ti, iluminando tu rostro, tus ideas, tus historias. Ahora, visualiza que tomas ese foco con la mano y deliberadamente lo giras para iluminar a la persona con la que estás hablando. Siente cómo la presión desaparece. Tu trabajo ya no es brillar, es disfrutar de la luz que el otro irradia. Como práctica, en tu próxima interacción social, proponte no usar la palabra yo durante los primeros 5 minutos. Enfócate exclusivamente en la otra persona. Haz preguntas, ten curiosidad, conviértete en un estudiante de su mundo. Escribe: pienso menos en mí si te comprometes a enfocarte más en los demás. Lección 9. Liderar sin ego. El líder servidor estoico. Ya seas padre, madre, jefe o simplemente un amigo, a menudo te encuentras en una posición de liderazgo. La herida del ego en el liderazgo es la creencia de que liderar es mandar, tener el control y ser la figura más importante. El líder egocéntrico busca el poder para su propio beneficio y gloria. La falsa solución es el liderazgo autoritario o el micromanagement. El líder con ego no confía en su equipo, necesita controlar cada detalle, se lleva el crédito por los éxitos y culpa a los demás por los fracasos. Crea un ambiente de miedo y desconfianza que ahoga la creatividad y el crecimiento. El principio estoico del liderazgo, encarnado por Marco Aurelio, es el del líder servidor. El verdadero líder no se pregunta ¿cómo puede esta gente servir a mis metas?, sino ¿cómo puedo yo servir al crecimiento de esta gente y al bien común? Su poder no es un privilegio, es una responsabilidad. Su objetivo no es ser el más fuerte, sino hacer más fuertes a los que le rodean. La historia de un director de orquesta que en el día del gran concierto, en lugar de situarse en el podio frente al público, se quedó entre los músicos, dirigiendo desde dentro. Al final, cuando el público estalló en aplausos, no se adelantó para recibir la ovación. Se quedó atrás, aplaudiendo él mismo a sus músicos, a cada uno de ellos.
Entendía que su éxito era el éxito de ellos. Ahora, una visualización. Imagina que tu equipo o tu familia es un jardín. El líder con ego es el que exige que todas las plantas crezcan rectas y den flores para su propio disfrute, arrancando las que no cumplen sus expectativas. El líder estoico es el jardinero. Se ensucia las manos, estudia las necesidades de cada planta, le da a cada una el agua y el sol que necesita, y su única alegría es ver cómo el jardín entero florece en toda su diversidad. Como práctica, si estás en una posición de liderazgo, identifica una tarea que normalmente harías tú mismo por falta de confianza en los demás. Delega esa tarea y luego enfoca tu energía no en vigilar el resultado, sino en apoyar a la persona para que tenga éxito. Ofrécete a ayudar, no a supervisar. Comenta, lidero para servir, si este es el tipo de líder que aspiras a ser. Lección 10. La paz de ser nadie. La liberación final. El destino final de este viaje es una forma de libertad que pocos conocen. La herida fundamental del ego es la necesidad de ser alguien. Alguien importante, alguien reconocido, alguien exitoso, alguien especial. Es una carga inmensa, la obligación autoimpuesta de construir y mantener un personaje, una estatua de ti mismo en la plaza pública de la opinión. La falsa solución es dedicar tu vida entera a pulir esa estatua. Acumulas títulos, logros, posesiones, seguidores, todo para hacer la estatua más grande y más brillante. Y te pasas la vida con miedo de que alguien descubra que la estatua está hueca o de que el tiempo y la crítica la erosionen. El principio estoico que nos lleva a la liberación final es la comprensión de que la paz no se encuentra en ser alguien, sino en la alegría de ser simplemente un ser humano. Es soltar la necesidad de una identidad grandiosa y abrazar nuestra naturaleza común. El sabio no busca destacar, busca conectar. No busca ser especial, busca ser útil. La historia de un viejo general, famoso por sus innumerables victorias y su ego feroz, que en sus últimos años abandonó todo y se fue a vivir a un pequeño pueblo bajo un nombre falso, lo ilustra. Sus nuevos vecinos no sabían nada de su pasado glorioso. Lo conocían simplemente como el viejo que cuida su jardín y cuenta historias a los niños. Un día, un antiguo soldado lo reconoció y le preguntó cómo podía soportar ser un nadie. El viejo general sonrió y dijo: «Pasé la primera mitad de mi vida luchando por ser alguien, y he descubierto que la verdadera paz se encuentra en el simple placer de ser». Ahora, una visualización final. Imagina que estás cargando una mochila pesada y enorme. Dentro de ella llevas todas las etiquetas que has acumulado. Tus títulos, tus logros, tus fracasos, la opinión que la gente tiene de ti, la que quieres que tengan. Te cuesta caminar, estás encorviado por el peso. Ahora visualiza que te detienes. Te quitas la mochila, la abres y sacas cada una de esas etiquetas dejándolas en el suelo. Y sin esa carga, sigues caminando. Siente la ligereza increíble de tus hombros, la libertad de moverte sin el peso de tener que ser a alguien. Como práctica final, dedica un momento a meditar sobre esta idea. No eres tu trabajo, no eres tus logros, no eres la opinión de los demás. Eres la consciencia que observa todo eso. Eres parte del universo. Y eso es infinitamente más grande y más pacífico que cualquier etiqueta que tu ego pueda desear. Si anhelas la libertad de no tener que demostrar nada, termina este viaje comentando: simplemente soy. Hemos viajado al corazón del tirano interior. Hemos aprendido a reconocer su voz, a entender su combustible y a desarmar sus tácticas. Hemos descubierto que el ego, que se disfraza de nuestro mayor protector, es en realidad nuestro carcelero. Domar al ego no es un acto de autodestrucción, es un acto de autoliberación. No se trata de convertirte en una persona sin ambición o sin confianza. Se trata de transmutar la ambición por el estatus en una ambición por la virtud,
Se trata de reemplazar la confianza frágil y ruidosa del ego por la autoestima serena e inquebrantable que nace de un carácter íntegro. El camino no es fácil. El tirano no abdica de su trono sin luchar, pero ahora tienes las herramientas, tienes la perspectiva, tienes la sabiduría de los sabios que libraron esta misma batalla antes que tú. Recuerda, la verdadera grandeza no se mide por cuán alto te elevas por encima de los demás, sino por cuán cerca llegas a tu propio y verdadero ser. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas 10 lecciones para domar al ego vas a empezar a practicar esta semana? Comparte tu primer paso en los comentarios.